Dioses de la mitología griega. Las historias de los dioses y diosas de la antigua Grecia son eternas. Aún inciden en nosotros. Entre las deidades había dos grupos de encantadoras hermanas que moraban en el monte Olimpo, las Gracias y las Musas. Las Gracias le obsequiaban belleza, encanto y gratitud al mundo mortal. Las Musas tuvieron un profundo impacto en cómo las generaciones han pasado desde entonces los relatos de los dioses y las sagas de esa era tan remota a través de la tradición oral. Desde su majestuosa esfera descendieron a la tierra enseñándonos historia, astronomía y las artes. Cada una de las 9 musas está vinculada a un tema concreto, normalmente relacionado con las artes y las ciencias. Por ejemplo, Clío, la proclamadora, es la que está vinculada a la poesía épica y es la musa de la historia. Ahora las musas son muy conocidas porque tenemos palabras como museo, naciente de las musas, que se encuentran en los idiomas contemporáneos y, por supuesto, en el griego. Las historias griegas tratan de aquellas cosas que la gente considera importantes. No habrían persistido de no ser así. Si las historias van a perdurar y ser vueltas a contar durante varios miles de años, tiene que haber algo en ellas que tenga sentido para las personas que las escuchan durante generaciones. Las pruebas de lo divino estaban por todas partes. Para los griegos, los dioses eran tan reales como los campos que labraban y las familias que criaban. El número de pequeñas ermitas que estaban alrededor de la ciudad, el número de sitios dedicados a los dioses y los grandes santuarios, hablan de unas creencias bastante fuertes. La vida era considerada algo bastante precario y era preciso hacer todo lo posible para que aquellos poderes que regían el mundo estuvieran de tu lado para estar a salvo. Durante toda la vida y de estación en estación, cada fase de la vida humana estaba ligada a los dioses. Por presentes que estuvieran para los antiguos griegos, los mismos dioses no siempre eran adorados en todo el país. Hace 3000 años, Grecia era un mosaico de ciudades-estado independientes vinculadas por un idioma, una cultura y un comercio común. Pero mientras que las deidades principales como Zeus, Prometeo y Deméter eran adoradas en las más de 700 diversas ciudades-estado, cada pueblo y aldea reivindicaba su propio dios. El paisaje de Grecia está repleto de dioses. Dioses de los que tal vez ni se ha oído hablar en la aldea de al lado. Cada arroyo, cada manantial de agua dulce, algo que es de agradecer en el seco clima griego, tienen su propia divinidad. Las colinas separaban unas aldeas de otras y a unos grupos de otros. Así que eso fomentó que cada aldea tuviera su dios favorito y sus propios héroes predilectos. Y creo que el trazado natural del país fue muy importante para la formación de sus mitos y su religión. Los dioses eran muchos, así como sus funciones. Hermes era el protector de los rebaños y manadas de animales domesticados. Era la diosa del matrimonio, así como de la maternidad. Eros imperaba sobre los asuntos del amor. Hefesto era el dios del fuego y los volcanes. Poseidón gobernaba el mar. Estaba Pan, mitad humano y mitad cabra. Se le reconocía como el dios de los pastores. Y estaba Artemisa, protectora de la naturaleza y de los jóvenes. Artemisa está relacionada con la naturaleza nueva y en flor, con las crías de animales. Pero Artemisa también está vinculada a la iniciación de las jóvenes. Así que hay un continuo en el pensamiento griego entre lo que pasa en el mundo natural y en lo que podríamos identificar como una esfera social humana muy distinta.
Para el pensamiento mitológico griego, todo forma parte de un mismo fenómeno. Y por eso Artemisa puede ser la cazadora, la que está vinculada a la naturaleza, pero también la que doma a las jóvenes. De todas las deidades que influyeron en la vida humana, Deméter era la más importante. Festejada una vez cada 5 años, era la diosa del maíz y las cosechas. Los griegos observaron y convivieron con su paisaje durante muchísimo tiempo y elaboraron historias al contemplar la naturaleza y vivir con ella, y el culto a una especie de diosa de la tierra que protegía la tierra y se ocupaba del buen estado de las cosechas, o se las negaba a los hombres si no se portaban bien. Todo eso formaba parte de la visión de los griegos del ciclo de la naturaleza. La relación entre el hombre y lo divino no era sencilla. Sin embargo, era una alianza precaria. Aunque los dioses eran poderosos e inmortales, no estaban por encima del cuestionamiento de los humanos. Los antiguos griegos criticaban a menudo el comportamiento inmoral de los dioses. Podían actuar con exceso. Cada uno tenía sus pasiones. Cometían errores, pero los mortales tenían que respetar sus propios límites. Esta es la diferencia principal entre dioses y mortales. Los dioses podían hacer lo que quisieran, actuar a su antojo. Los mortales tenían que abstenerse de los excesos. Los dioses y diosas griegos son vertientes de lo que sobrevendría con una pasión mortal. ¿De qué podría pasarle a los mortales si rebasaban los límites? Podríamos pensar en la crítica a los dioses como una especie de blasfemia, pero en realidad lo que hace es reforzar la idea de que los dioses sí existen. Y yo creo que lo que en realidad se criticaba era la actitud de otros griegos hacia los dioses. Algo que nos resulta muy difícil de comprender es que los griegos jugaban con sus conceptos de los dioses. Superiores a los humanos sobre los que ejercían su dominio, los dioses no obstante estaban sometidos a las mismas pasiones, fallos y debilidades que los mortales. Conocían el amor, la desesperación y la tragedia. Adoptaban figuras humanas y eran vulnerables a las heridas y a las enfermedades. Pero a diferencia de las personas, sanaban rápidamente. Por supuesto que no eran meros humanos. Eran distintos a los humanos en muchos sentidos. En primer lugar, ellos obviamente nunca morían. En segundo lugar, poseían poderes increíbles, fuerza y conocimientos. Pero el motivo por el que adoptan forma humana es que los griegos estaban sumamente orgullosos de esa forma. Los griegos valoraban tanto la perfección de la inteligencia y el físico humano que no podían imaginar una forma más perfecta que atribuirle a sus dioses. Esta idea de que los dioses son humanos y algo más parece haber respondido a una profunda necesidad de los griegos. Es una especie de fantasía, la de superar todas las flaquezas que nos hacen ser lo que somos. Los dioses también estaban sometidos a las mismas leyes que regulaban a la humanidad. Hermes era el guardián de los viajeros. Cuando despejó un sendero matando a un monstruo de 100 ojos llamado Argos, fue sometido a juicio por su hazaña. Bueno, él mató. Es un dios, pero está corrupto, de modo que tiene que someterse a juicio. Y la forma en la que los dioses emitieron su voto fue poniéndole una piedra en el pie, lo que formó una pilastra de piedra que se llama Herma. Aunque los dioses no eran perfectos, no eran poderes con los que se podía jugar. Lo que había que hacer era tener cuidado de no ofender a los dioses, no erigirse en un igual a los dioses, no ser arrogante en ese sentido, porque eso sería buscarse la desgracia, no de manos de los humanos, sino de los propios dioses. Tenemos la historia de Selminos, que se hizo llevar en un carro golpeando escudos u otro instrumento que hacía ruido, diciendo que era Zeus, e intentando imitar el trueno del dios, y fue despachado inmediatamente con un rayo. Pienso que todos creían que algo realmente poderoso tenía que ser responsable de los rayos.